Buenas noches. En Jalisco, miles de familias siguen buscando respuestas. Esta es la historia de una de ellas. El 22 de febrero de 2026, a las 6:47 de la mañana, Rosa Reyes encendió el fogón de siempre, puso el café de siempre, prendió el radio de siempre y escuchó algo que llevaba años esperando escuchar. El ejército había matado a El Mencho, al hombre más buscado de México, al jefe del CJNG, al responsable de miles de muertes y decenas de miles de desapariciones en Jalisco. Rosa se quedó inmóvil frente al fogón. El café empezó a quemarse. Ella no lo apagó. Se sentó en la silla de la cocina y lloró. No de alegría, no de alivio, de rabia, porque esa noticia llegaba 3 años, 2 meses y 8 días tarde para cambiar algo en su vida. Hoy todos hablan de El Mencho, de la operación, del ejército, de lo que va a pasar con el cartel, de quién va a tomar el control. Hoy los noticieros tienen tema para semanas. Hoy México despertó con una noticia que lleva décadas esperando. Pero nadie está hablando de Rosa. Nadie habla de Andrés. Nadie habla de Carmen. Nadie habla de las 15.042 personas desaparecidas en Jalisco que no vuelven a casa porque El Mencho murió. Esta es la historia que los noticieros no van a contar hoy. La historia de lo que ese hombre construyó desde adentro, no desde los operativos, no desde las cifras, desde una cocina en Guadalajara, desde una chamarra azul con una mancha de pintura amarilla, desde una madre que todavía va a trabajar todos los días, aunque ya no tenga razón para hacerlo, salvo que es lo único que le queda. ¿Por qué Rosa llora cuando escucha que El Mencho murió, si debería alegrarse? ¿Qué le hizo el CJNG a la familia Reyes que ningún noticiero va a contar hoy? ¿Quién era Andrés antes de que el cartel lo encontrara? ¿Cómo reclutaba el CJNG a jóvenes como él con ofertas de trabajo falsas en Facebook? ¿Qué pasó en el rancho Izaguirre? ¿Y qué tiene que ver con esta familia? ¿Por qué Rosa siguió buscando cuando todos le dijeron que parara? ¿La muerte de El Mencho cambia algo para ella y para miles como ella? ¿Y qué encontró Rosa 3 años después que ninguna madre debería encontrar? Esta es la historia real de Rosa y Andrés Reyes, de Guadalajara, Jalisco, de lo que el CJNG les hizo y de lo que ninguna muerte de ningún capo puede devolver. Historia real, Jalisco, 2023 a 2026, Guadalajara. Capital de Jalisco, la segunda ciudad más grande de México. 4,5 millones de personas en la zona metropolitana. Ciudad de mariachi y tequila para el turismo. Ciudad de tecnología y negocios para los reportes económicos. Ciudad de miedo y silencio para quienes viven en las colonias donde el Estado llega tarde y el cartel llega primero. La colonia Oblatos, noreste de Guadalajara, barrio de clase trabajadora, calles angostas, casas pequeñas bien cuidadas por dentro, familias que llevan décadas ahí, que se conocen, que saben quién es quién, que aprendieron hace tiempo a no preguntar demasiado sobre ciertas cosas, a no mirar demasiado hacia ciertos coches, a llegar a casa antes de que oscurezca sin que nadie tenga que decírselo. En una de esas casas, calle Río Lerma, número 47, vivía Rosa Reyes desde hacía 23 años. Rosa Reyes, 52 años en febrero de 2026, nació en Guadalajara, hija única de familia humilde. Su padre trabajó en una fábrica de zapatos hasta que la fábrica cerró. Su madre lavaba ropa ajena. Rosa aprendió desde chica que el trabajo no se discute, que la dignidad no tiene precio, que lo que se gana con las manos nadie te lo puede quitar. Terminó la secundaria, quiso seguir estudiando, no pudo. La familia necesitaba el dinero. Consiguió trabajo en una tienda de telas, después en una fotocopiadora, después limpiando oficinas, y en ese trabajo se quedó. Limpieza de edificios comerciales, turno de madrugada. Entraba a las 5 de la mañana, salía a la 1 de la tarde, 18 años haciendo lo mismo en el mismo edificio en el centro de Guadalajara, sin faltar, sin quejarse, sin pedir nada que no fuera lo que le correspondía. El padre de Andrés se fue cuando el niño tenía 4 años, sin explicación grande, sin pelea memorable,
Solo un día estaba y al siguiente no. Rosa no habló de eso con nadie, no lloró en público, no buscó lástima. Cerró esa puerta y se puso a trabajar el doble. Porque ahora había un niño que dependía de ella completamente. Y ese niño no iba a notar la falta de nada si ella podía evitarlo. Andrés Reyes, el hijo de Rosa. 21 años en diciembre de 2023. El mes que desapareció. Nació en 2002. Creció en esa casa de la calle Río Lerma con su madre, con la televisión vieja del cuarto, con el olor a café que Rosa hacía todas las mañanas antes de salir a las 4:30. Desde chico fue responsable. No porque lo obligaran, porque veía a su madre y entendía sin que nadie se lo explicara. En la escuela fue alumno regular, no brillante, no problemático, regular. El tipo de alumno que los maestros no recuerdan con facilidad porque nunca causó problema ni llamó la atención, pero que sus compañeros sí recuerdan, porque siempre estaba disponible para ayudar con algo, para prestar el apunte, para quedarse después a terminar el trabajo de equipo, aunque los demás ya se hubieran ido. Terminó la preparatoria en 2022. Se inscribió en técnico en electricidad en el CETI, Centro de Enseñanza Técnica Industrial, institución pública, buena reputación, formación práctica. Andrés quería aprender el oficio completo, instalaciones eléctricas, tableros, mantenimiento industrial. Tenía un sueño específico que le había contado a Rosa más de una vez. Voy a tener mi propia empresa, ma. Pequeña al principio, solo yo y un ayudante, pero voy a crecer. Rosa lo escuchaba y sentía lo mismo que sintió el día que nació, que ese muchacho iba a estar bien, que todo lo que ella había sacrificado iba a valer. Para ayudar con los gastos de la escuela, Andrés trabajaba medio tiempo en una ferretería y materiales de construcción en la colonia Santa Elena. 4 horas en la tarde, de lunes a sábado, cargando material, atendiendo clientes, aprendiendo de paso nombres de cables, calibres, tipos de conduit. El dueño lo apreciaba. Ese muchacho aprende rápido y no se queja, le dijo una vez a Rosa cuando ella fue a pagar algo a la tienda. Rosa y Andrés vivían solos en esa casa, sin drama, sin lujos, con la rutina tranquila de 2 personas que se conocen bien y no necesitan mucho para estar bien juntas. Rosa llegaba de trabajar al mediodía. Andrés salía a la 1 para la escuela o la tienda, se cruzaban en la cocina, comían juntos cuando coincidían. Los domingos eran de los dos, mercado en la mañana, comida en casa, televisión en la tarde. Ese era el mundo completo de Rosa, ese domingo de cada semana con su hijo. El último domingo que pasaron juntos fue el 10 de diciembre de 2023. Rosa hizo pozole, rojo, el favorito de Andrés desde que tenía 8 años. Comieron despacio. Hablaron de la escuela, de un proyecto que Andrés tenía que entregar antes de las vacaciones, de un trabajo que había visto anunciado en Facebook que pagaba bien. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Rosa. Mantenimiento eléctrico en bodegas. Dicen que pagan 4 veces lo de la ferretería, ma. Voy a preguntar esta semana. Rosa asintió. Primero termina el proyecto de la escuela. Andrés sonrió. Sí, ma. Ese fue el último domingo de pozole rojo. Antes de hablar de lo que pasó en diciembre. Antes de hablar del trabajo en Facebook y de lo que realmente era. Hay que entender quién construyó esa trampa. Quién diseñó el sistema que se llevó a Andrés y a miles como él. Porque entender la magnitud de lo que hizo ese hombre es la única manera de entender por qué Rosa lloró de rabia el 22 de febrero de 2026 en lugar de alegrarse. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, nacido en 1968 en Minatitlán, Michoacán. Familia campesina, sin educación formal completa. Trabajó en los campos de fresa de California como migrante en los años 80. Fue detenido en Estados Unidos por tráfico de heroína en los 90, deportado, y volvió a México con contactos, con experiencia y con una ambición que ningún campo de fresas iba a satisfacer. Empezó trabajando para el Cártel del Milenio. Aprendió estructura, logística, cómo se mueve el dinero, cómo se controla el territorio,
Cómo se compra a quien hay que comprar y cómo se elimina a quien no acepta ser comprado. Cuando el milenio se fragmentó, el Mencho no se quedó con los pedazos, construyó algo nuevo. En 2009, junto con otros operadores, fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. En 15 años construyó el cartel más poderoso y más violento de México, con presencia en 32 estados, con operaciones en 43 países, con un ejército propio entrenado con táctica militar, con armamento que rivaliza con fuerzas del Estado, con ingresos anuales estimados en 90,000 millones de pesos. El gobierno de Estados Unidos lo consideraba la organización criminal más peligrosa del hemisferio occidental. Ponía $15 millones por información que llevara a su captura. Pero el Mencho no construyó ese imperio con balas solamente. Lo construyó también con mentiras, con Facebook, con números de teléfono falsos, con jóvenes de colonias populares a los que les prometió trabajo y les entregó una pistola, con madres que no sabían dónde estaban sus hijos, con familias destruidas que el sistema decidió ignorar. Eso es lo que construyó el Mencho en Jalisco. No un cartel, una máquina de destruir familias ordinarias que no tenían nada que ver con nada, que solo querían trabajar y pagar la renta y comer pozole rojo los domingos. El 14 de diciembre de 2023. Andrés llegó de la ferretería a las 7 de la tarde. Rosa ya había llegado de su turno. Estaba haciendo cena en la cocina. Arroz y frijoles. Andrés entró. Dejó la mochila. Se lavó las manos. Fui a preguntar por el trabajo de Facebook. Rosa dejó la cuchara. ¿Y? Me contestaron. Dicen que es mantenimiento en bodegas de la zona industrial. 6,000 pesos a la semana. Arrancan en enero. Rosa frunció el ceño. 6,000 a la semana. ¿Quién paga eso? Una empresa de logística. Tienen muchas bodegas. Necesitan técnicos eléctricos. ¿Viste la empresa? ¿Tiene nombre? ¿Dirección? Sí, Tiene página y todo. Se llama Grupo Logístico del Bajío. Rosa sirvió los frijoles. Pregunta bien. Que te den contrato. Que te digan exactamente dónde. Andrés asintió. Ya les pedí los datos. Me los mandan mañana. Los datos llegaron. Dirección en zona industrial de Tlajomulco. Nombre del encargado. Número de teléfono. Horarios. Todo parecía legítimo. Rosa buscó la empresa en internet. Encontró un sitio web. Básico, pero existía. Con logo, con lista de servicios, con dirección que correspondía a un parque industrial real. Lo que Rosa no sabía, lo que Andrés no sabía, lo que ninguno de los dos tenía manera de saber, era que esa página web tenía 3 semanas de existencia, que el número de teléfono era de tarjeta desechable, que la dirección era de un local abandonado que el CJNG usaba como punto de contacto inicial, que el hombre que respondía los mensajes en tono profesional y calmado era el reclutador, un muchacho de 26 años cuyo trabajo consistía en encontrar jóvenes vulnerables, hacerlos creer que habían encontrado una oportunidad real y llevarlos al primer punto de contacto del que muy pocos regresaban. El reclutador no era un sicario, no tenía cara de peligro, no hablaba de violencia, hablaba de horarios, de prestaciones, de oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Era el departamento de recursos humanos de una organización que reclutaba personas para hacer cosas que ninguna persona en su sano juicio haría si supiera exactamente para quién estaba trabajando. El 18 de diciembre de 2023. Andrés salió de la casa de la calle Río Lerma a las 8 de la mañana. Chamarra azul, la que usaba para el frío de diciembre en Guadalajara. En el bolsillo derecho tenía una mancha pequeña de pintura amarilla, de cuando había ayudado a pintar el cuarto de la escuela 2 semanas antes. Llevaba su mochila, sus herramientas básicas de electricista en una bolsa de lona. Dijo hasta luego. Rosa estaba en la cocina. Llámame cuando llegues. Sí, Cerró la puerta. No llamó. A las 12 del mediodía, Rosa empezó a marcarle. Buzón. A la 1, buzón. A las 3 de la tarde, llamó al número de la empresa. Nadie contestó.
A las 5 marcó 10 veces seguidas al celular de Andrés, buzón en todas. A las 7 de la noche, Rosa Reyes tomó su bolsa y fue a la delegación de policía más cercana. Mi hijo salió esta mañana a una entrevista de trabajo y no ha regresado, no contesta el teléfono. El agente en el mostrador escribió algo sin levantar la vista. ¿Cuántos años tiene? 21. ¿Mayor de edad? Sí, pero... Señora, los mayores de edad tienen derecho a irse cuando quieren. Tenemos que esperar 72 horas para abrir reporte de desaparición. Lleva 11 horas sin dar señales. Eso no es normal. Señora, déjeme su número. Si en 72 horas no aparece, vuelva. Rosa miró a la gente. Tiene 21 años. Salió a buscar trabajo. Nunca ha faltado a casa sin avisar, nunca. En 21 años. El agente la miró por primera vez. Déjeme su número, señora. Volvió a los 3 días. Abrieron el reporte. Un número en un expediente. En una ciudad donde desaparecen personas todos los meses y la policía tiene más expedientes que investigadores. El caso de Andrés Reyes fue asignado a un agente que tenía 47 casos abiertos. Fue visitado 2 veces. La empresa de logística no existía cuando fueron a buscarla. El número de teléfono estaba desconectado. El sitio web había desaparecido. Señora, su hijo pudo haberse ido voluntariamente. Pudo haber conocido a alguien. Pudo... Mi hijo no se fue voluntariamente, dijo Rosa, voz tranquila, pero con algo adentro que ya no era la misma voz de antes. Mi hijo no haría eso. El caso siguió abierto en el papel, muerto en la práctica. Si esta historia te está llegando adentro, si estás pensando en Rosa y en Andrés, y en la injusticia de que el sistema falle así, dale like ahora mismo, suscríbete a Justicieros, activa la campanita, porque estas historias necesitan ser contadas. Y comenta, ¿conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Porque en Jalisco, 15,000 familias tienen una historia como esta. Ahora seguimos. Rosa pasó los primeros 2 meses buscando sola. Fue a cada hospital de Guadalajara con la foto de Andrés. Fue a la Fiscalía del Estado 3 veces. Fue a la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco. Pegó carteles en postes, en tiendas, en paradas de autobús. Andrés Reyes, 21 años, chamarra azul, se busca, con su número de teléfono al pie. Nadie llamó. En febrero de 2024, 2 meses después de la desaparición de Andrés, Rosa fue a una reunión en el centro comunitario de la colonia Oblatos. La había citado una trabajadora social que había visto los carteles. Hay un grupo de madres que buscan a sus hijos. Llevan años en esto. Creo que debería conocerlas. Llegó sin saber qué esperar. Encontró una sala pequeña, 12 mujeres sentadas en círculo, de distintas edades, de distintas colonias, con la misma cara. No la cara del dolor reciente, la cara del dolor que ya lleva tiempo instalado y aprendió a convivir con quien lo carga. Al frente del grupo estaba Carmen. Carmen, 47 años, delgada, pelo corto canoso aunque todavía joven, ojos que habían visto demasiado pero que todavía miraban de frente. Había perdido a su hijo 5 años antes. Daniel, 19 años cuando desapareció. Mismo método, oferta de trabajo, Facebook, zona industrial. El mismo sistema que se llevó a Andrés se lo había llevado a él en 2019. Carmen había tardado 1 año en encontrar el colectivo, 3 años en entender cómo funcionaba realmente la búsqueda, y desde entonces no había parado. Carmen se acercó a Rosa después de la reunión. ¿Cuánto tiempo lleva? 2 meses. Carmen asintió. Yo tardé 6 meses en llegar aquí. Usted llegó antes. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque 2 meses es tiempo. En este trabajo el tiempo importa. Rosa miró a las otras mujeres que recogían sus cosas. ¿Alguna encontró a su hijo? Carmen tardó un segundo. Algunas sí. Pausa. No siempre como esperaban encontrarlo, pero sí. Rosa entendió lo que eso significaba y asintió despacio. ¿Me enseña? Carmen le enseñó todo lo que el Estado no enseña, cómo se documenta una desaparición correctamente.
¿Qué información recopilar? ¿Cómo presionar a la fiscalía sin que te cierren las puertas? ¿Cómo rastrear patrones de desaparición para identificar zonas de riesgo? ¿Cómo preservar evidencia? ¿Cómo trabajar con forenses independientes cuando los oficiales no dan respuesta? ¿Cómo buscar en terreno sin contaminarlo? ¿Cómo sobrevivir emocionalmente a una búsqueda que puede durar años sin resultado? El colectivo de Carmen había encontrado 4 sitios de exterminio en 2 años, 4 lugares donde el CJNG desaparecía personas: fosas, tambos, terrenos baldíos, ranchos abandonados. El Estado decía que investigaba, el colectivo buscaba. La diferencia entre los dos era que el colectivo encontraba cosas. Mientras tanto, el CJNG seguía operando en Jalisco como si nada, y en cierta forma era verdad. Para el cartel, la desaparición de jóvenes como Andrés no era un crimen. Era logística, era reclutamiento, era el funcionamiento normal de una estructura que necesitaba cuerpos dispuestos o no dispuestos para sostener su operación. El sistema era simple en su brutalidad: identificar jóvenes vulnerables, contactarlos con ofertas falsas, llevarlos a un primer punto de reunión, presentarles la realidad de lo que se esperaba de ellos, y a partir de ahí, las opciones que quedaban eran pocas y ninguna buena. El CJNG no reclutaba al azar. Eso es lo que mucha gente no entiende. No era oportunismo, era método. Tenían identificadas las colonias con mayor concentración de jóvenes en situación vulnerable. Sabían qué perfil buscar: hijos de madres solteras, familias de bajos ingresos, jóvenes que trabajaban y estudiaban al mismo tiempo, que necesitaban dinero con urgencia, que no tenían red de apoyo amplia, que si desaparecían, la búsqueda iba a ser lenta y el sistema iba a tardar en reaccionar. El reclutador era parte de esa estructura. No era el único. Había varios, operando en distintas colonias, con distintos perfiles falsos en Facebook, con distintas empresas fantasma, todos coordinados, todos respondiendo a la misma estructura, todos alimentando la misma máquina. Y la máquina tenía un nombre: Rancho Izaguirre. El Rancho Izaguirre era una propiedad en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, a 40 kilómetros de Guadalajara, aparentemente un rancho ganadero. En realidad, uno de los centros de operación más oscuros del CJNG en Jalisco. Allí llevaban a los jóvenes reclutados. Allí los entrenaban. Allí decidían su destino. Los que aceptaban la estructura del cartel eran integrados. Los que no salían. El colectivo de Carmen llevaba meses rastreando el rancho. Testimonios de personas que habían logrado salir, información fragmentada de familiares, coordenadas imprecisas que se iban acotando con cada nueva pieza de información. En marzo de 2025, después de 14 meses de trabajo, Carmen creyó tener suficiente para ir. Pero antes de hablar del rancho, hay algo que Rosa descubrió en enero de 2025 que cambió todo lo que creía saber sobre la desaparición de su hijo. Era martes por la noche. Rosa y Carmen estaban en la cocina de la casa de Carmen revisando documentos, carpetas con información sobre el reclutamiento del CJNG en la colonia Oblatos. Carmen había conseguido a través de un contacto en la fiscalía algo que no era exactamente oficial, pero era real. Una lista, incompleta, parcial, pero una lista al fin. ¿Qué es esto?, preguntó Rosa. Es lo que parece, dijo Carmen, una lista de jóvenes de colonias específicas de Guadalajara que el CJNG tenía identificados como objetivos de reclutamiento. Rosa empezó a leer nombres, edades, colonias, características, y entonces lo vio. Página 4. Colonia Oblatos, número 17 de la lista. Reyes Vargas, Andrés, 21 años, hijo de madre soltera, sin figura paterna, estudia técnico, trabaja medio tiempo. Necesidad económica confirmada. Rosa leyó esa línea 3 veces. ¿Cuándo está fechada esta lista? Carmen tardó un segundo. Agosto de 2023. Andrés desapareció en diciembre. 4 meses antes, dijo Rosa.
voz completamente plana. Lo tenían identificado 4 meses antes. Sí, lo estudiaron. Sí, sabían que era hijo mío, que yo trabajaba sola, que él necesitaba dinero. Sí, Rosa. Silencio. Rosa cerró la carpeta, la puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo que pudiera romperse aunque ya estuviera roto. No fue mala suerte. No. Lo eligieron a él. Sí. Rosa se quedó mirando la carpeta cerrada durante un momento largo. Después levantó la vista. ¿Cuándo vamos al rancho? Carmen la miró. ¿Estás segura? 4 meses me lleva estudiando mi hijo para destruirlo. Yo llevo 14 meses buscándolo. Ya es tiempo. La historia que acabas de escuchar cambia todo. No fue azar, fue sistema. No fue mala suerte, fue selección. Da like si esta historia te está afectando. Suscríbete a Justicieros, porque lo que viene ahora en el rancho Izaguirre es el momento más duro de todo el episodio. Y necesitas estar preparado. Mientras Rosa buscaba, mientras Carmen organizaba el colectivo, mientras las carpetas se llenaban de nombres y coordenadas y testimonios, Rosa seguía yendo a trabajar. Todos los días, sin falta, sin excepción. 4:30 de la mañana. Despertador, café rápido, el mismo fogón, la misma cocina, el cuarto de Andrés con la puerta entornada como él la dejó el 18 de diciembre. Rosa no la cerraba. No sabía explicar por qué. Solo que cerrarla se sentía como algo que no podía hacer todavía. Salía a las 4:50, tomaba el camión, llegaba al edificio del centro a las 5:15, sacaba el carrito de limpieza del cuarto de herramientas y empezaba. Pisos, baños, escaleras, vidrios, la misma ruta de siempre, los mismos pasillos vacíos a esa hora, donde el único sonido era el del trapeador contra el mármol y el zumbido de los tubos de luz. Rosa limpiaba y pensaba, no en otra cosa, en Andrés, en la chamarra azul, en el último pozole, en la mancha de pintura amarilla del bolsillo derecho que él mismo había intentado quitar con agua y no había podido, en lo que el reclutador le había prometido por teléfono, en cómo Andrés había anotado la dirección en un papel que Rosa encontró después en el cajón de la cocina. Calle del Parque Industrial, número 22, Tlajomulco. Guadalajara seguía funcionando alrededor de ella como si nada. Las personas llegaban a trabajar a los edificios que Rosa había limpiado durante 18 años. Tomaban café, respondían correos, se quejaban del tráfico, hacían reuniones, pedían comida, se iban. La vida de la ciudad no se detenía porque en la colonia Oblatos una madre no sabía dónde estaba su hijo. La ciudad nunca se detiene por eso. Eso es lo que Rosa aprendió en 14 meses de búsqueda, que el dolor personal no hace pausa en el ritmo del mundo, que el mundo sigue y tú tienes que decidir si sigues con él o te quedas atrás. Rosa siguió, porque parar no era una opción, y porque mientras siguiera moviéndose, había algo que todavía se parecía a esperanza, pero en Tlajomulco, en Teuchitlán, en los ranchos donde el CJNG operaba. La vida de Andrés ya había tomado un rumbo que Rosa todavía no sabía y que estaba a punto de descubrir. 15 de marzo de 2025, sábado, 7 de la mañana. Rosa y Carmen salieron de Guadalajara en la camioneta del colectivo. Eran 6 mujeres en total, con palas, con bolsas de papel para preservar evidencia, con cámara fotográfica, con el mapa marcado por Carmen después de 14 meses de rastreo. 40 kilómetros a Teuchitlán, carretera secundaria, campo seco de Jalisco, cielo azul sin nubes. Llegaron al rancho Izaguirre a las 8:15. El rancho había sido abandonado meses antes, según los testimonios que Carmen había recopilado. El CJNG lo había dejado después de que corrió la voz de que el colectivo lo estaba rastreando. Pero abandonarlo no significaba limpiarlo. Había cosas que no se limpian fácil, o que se dejan porque ya no importa, porque los que saben qué significa encontrarlas ya no están para reclamar. El grupo entró con cuidado, siguiendo protocolos que Carmen había aprendido de forenses independientes, sin tocar, fotografiando primero, documentando todo.
El rancho tenía 3 estructuras: una casa principal, un granero grande, una construcción pequeña sin ventanas al fondo del terreno. La construcción pequeña era la que más les preocupaba, la que en los testimonios aparecía mencionada con más frecuencia, la que nadie describía con detalle, pero todos mencionaban con la misma pausa antes de hablar de ella. En el granero encontraron cosas: ropa, zapatos, documentos, pertenencias de personas que habían estado ahí. El protocolo del colectivo era no tocar nada hasta fotografiar. Documentar primero. Siempre documentar primero. Rosa caminaba despacio entre las cosas, mirando, sin tocar, fotografiando con el celular como Carmen le había enseñado, y entonces la vio. En el suelo, entre otras prendas, una chamarra, azul, talla mediana, de las que venden en el tianguis por 150 pesos, como docenas de chamarras iguales en docenas de tianguis de Guadalajara. Rosa se detuvo, se agachó, sin tocarla todavía, mirando, y en el bolsillo derecho, una mancha, pequeña, irregular, amarilla, de pintura de esmalte que no salió con agua. Rosa se quedó inmóvil sobre esa chamarra durante lo que Carmen describió después como el tiempo más largo que he visto parar en la vida de alguien. No lloró, no gritó, no llamó a nadie, solo se quedó ahí, con las manos en las rodillas, mirando esa mancha de pintura amarilla que Andrés no pudo quitarse hace 15 meses, cuando ayudó a pintar el salón de la escuela. Después, levantó la vista a Carmen. Y Carmen, que llevaba 5 años buscando a su propio hijo y sabía exactamente lo que esa mirada significaba, se acercó en silencio y se arrodilló junto a ella, sin decir nada, porque no había nada que decir. Rosa ya no estaba buscando a su hijo vivo. Eso lo supo en ese momento, sin laudo, sin pericia, sin confirmación oficial que tardó 5 meses más en llegar. Lo supo porque esa chamarra estaba ahí, y Andrés no. El colectivo reportó el hallazgo a la fiscalía ese mismo día. La fiscalía llegó al rancho 4 días después. Encontraron más evidencia, restos, pertenencias, lo que el CJNG había dejado atrás. El proceso forense se abrió. Lento, como todo proceso forense en Jalisco. Rosa entregó muestra de ADN. Esperó. Siguió yendo a trabajar. Siguió levantándose a las 4:30. Siguió tomando el camión. Siguió limpiando los mismos pasillos. Solo que ahora ya sabía algo que antes no sabía con certeza. Y saberlo era peor que no saber. Porque no saber todavía dejaba una puerta entreabierta. Saber la cerraba para siempre, aunque el papel tardara en decirlo. Un mes después del rancho Izaguirre, abril de 2025, Carmen salió de su casa en la colonia Santa Cecilia a las 6 de la tarde. Iba al supermercado, 100 metros de su puerta, ruta que hacía 3 veces a la semana. 2 hombres la esperaban en la esquina. No hubo discusión, no hubo advertencia. 2 disparos. Carmen cayó en la banqueta a 20 metros de su puerta. Murió antes de que llegara la ambulancia. El mensaje era claro aunque nadie lo firmó. El CJNG no necesitaba firmar sus mensajes. Todo el mundo en Jalisco sabía leer ese tipo de puntuación. Rosa se enteró esa misma noche. Llamada de una integrante del colectivo. Rosa, mataron a Carmen. Rosa escuchó eso y sintió algo que no supo nombrar bien entonces y que todavía no sabe nombrar. No era solo dolor. Era la sensación de que el suelo que quedaba bajo los pies también se iba. Carmen había sido la única persona en 2 años que entendía exactamente lo que Rosa estaba viviendo, que no necesitaba explicación, que sabía qué preguntar y qué no preguntar, que llegaba con café y con información y con la certeza práctica de alguien que ya había caminado ese mismo camino en la oscuridad y podía decirte dónde estaban los huecos. Y ahora Carmen también era una víctima del mismo sistema que se había llevado a sus hijos. Rosa fue al velorio. Se sentó en la primera fila. Como en todos los velorios de este tipo, había pocas palabras. Las mujeres del colectivo se miraban, se asentían. Entendían sin hablar que acababan de perder a quien más sabía de todas ellas,
y que iban a tener que seguir sin ella, porque la alternativa era no seguir, y eso no era opción. Rosa siguió, sola, con el colectivo que reorganizó sin Carmen, pero con lo que Carmen les había enseñado, esperando el resultado forense, yendo a trabajar, levantándose a las 4:30, poniendo el café de siempre, sin apagar el radio aunque a veces las noticias dolieran. Y entonces llegó el 22 de febrero de 2026, 6:47 de la mañana, el fogón encendido, el café en la olla, el radio en la voz del locutor que anuncia que el ejército mexicano ha abatido a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, en una operación en Tapalpa, Jalisco. Rosa se quedó inmóvil. El mismo Jalisco donde desapareció Andrés. El mismo cartel que construyó el rancho Izaguirre. El mismo sistema que mató a Carmen a 20 metros de su puerta. El hombre que puso todo eso en movimiento. Muerto. En Tapalpa. Abatido por el ejército que durante años no había podido o no había querido llegar a él. Rosa no sintió alegría. No sintió alivio. Sintió rabia. Rabia limpia y fría como el aire de diciembre en Guadalajara. Rabia de que esta noticia llegara después de Andrés, después de Carmen, después de 15.042 personas desaparecidas en Jalisco que no vuelven a casa porque ese hombre murió. La rabia de que el mundo iba a celebrar algo que para ella no cambiaba nada, que los noticieros iban a hablar de victorias mientras ella seguía esperando un resultado forense que confirmara lo que ya sabía desde marzo del año anterior. El café se quemó. Rosa no lo apagó. Se quedó sentada en la silla de la cocina durante 20 minutos, con el radio sonando, con el nombre de El Mencho repetido una y otra vez en distintas voces, con la foto de Andrés en la heladera, mirándola desde el imán que él mismo había puesto cuando tenía 16 años, en un viaje a Puerto Vallarta con la escuela, sonriendo con el mar atrás. Después Rosa se levantó, apagó el fogón, apagó el radio, tomó la foto de Andrés de la heladera, la miró un momento, la volvió a poner en su lugar, tomó su bolsa y fue a trabajar, como todos los días, como los 797 días anteriores desde que Andrés no volvió a casa. Jalisco registra 15.042 personas desaparecidas hasta marzo de 2025. Andrés Reyes es uno de ellos. Tiene 22 años en los registros. En la memoria de Rosa tiene 21 para siempre, porque así tenía cuando salió a buscar trabajo y no volvió. El Mencho murió el 22 de febrero de 2026. Rosa supo la noticia por el radio. No fue a celebrar. No salió a la calle. Se quedó sentada en la cocina hasta que el café dejó de humear. Y después tomó la foto de Andrés que tiene en la heladera. La miró un momento. La volvió a poner en su lugar. Y fue a trabajar. Como todos los días. Porque la vida de Rosa no cambió ese día. El cartel sigue. La búsqueda sigue. El dolor sigue. Solo que ahora el mundo sabe el nombre del hombre que construyó la máquina que destruyó a su familia. Y Rosa necesitaba que el mundo lo supiera, aunque no sirva para nada, aunque llegue tarde, aunque Andrés ya no pueda escucharlo. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste la historia completa de Rosa y de Andrés y de Carmen, dale like a este video, suscríbete a Justicieros si todavía no lo has hecho, activa la campanita y deja un comentario con una sola cosa: el nombre de alguien que merece ser recordado, porque en Jalisco hay 15.000 familias que tienen una historia como esta y merecen que alguien las cuente. Hasta la próxima historia. Justicieros.